Sí, así es. Estamos en vivo también saliendo a través de el 49.3 de América TV en La Serena y Coquimbo. Estamos en vivo en este momento, nuestros amigos de América TV en HD estamos saliendo, así que un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través del 49.3 de América TV. Así que vamos a estar todos los jueves también compartiendo nuestro programa a través de América y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales de La Noche del Misterio y de La Voz del Norte. Bueno, vayamos a analizar lo que es el tema de esta noche. Eh, Hablemos de esta mujer eh, que fue muy importante en la historia de la colonia. Cuéntanos un poco, Raúl, cómo partimos contando esta historia. Mira, la historia de la Quintrala propiamente tal, para llegar a la historia del Cristo de Mayo, que son como prácticamente dos historias que van un poco entre paralelo y que en una parte de la historia de la Quintrala y en una parte de la historia del Cristo de Mayo, estos dos personajes se cruzan, ¿ya? En un evento muy particular que es de nuestra historia, que es un terremoto de 1647. Bueno, Catalina de los Ríos y Lisperger es el ícono de estas mujeres que vienen a escribir las primeras páginas de nuestra historia, ¿ya? Hay un aspecto interesante de la genealogía que ella tiene, desde sus orígenes. Ella tiene un vínculos bastante particulares, ¿ya? Porque ella tiene, por un lado familiar, el lado español de su padre, Gonzalo de los Ríos. Su descendencia por ese lado es española, pero por el lado de los Lisperger, por su lado materno, surge varios elementos y varias historias interesantes. Y una de estas historias es precisamente el hecho de que ella tiene descendencia indígena, propiamente tal. Ella es tataranieta de uno de los principales caciques del Valle de Santiago a la llegada de Pedro de Valdivia, ¿ya? Este tipo, el tatarabuelo de la Catalina de los Ríos Lisperger era Tala Canta y Lave. Y Talacanta va a terminar siendo, en este caso, deformado su nombre para transformarse en lo que hoy día conocemos como Talagante. ¿Vale? Es decir, el tatarabuelo de la Quintrala era el señor de Talagante. Para que nos hagamos una idea, y para ir contando también por ese lado familiar, en la época, antes de la llegada del español, antes que llegara Pedro de Valdivia a instalarse en Santiago, eh, el valle estaba dividido en distintos ayllu. El ayllu es la unidad familiar del mundo incaico, ¿ya? Entonces los caciques, los señores, tienen sus respectivos ayllu. Y estos ayllu hoy en día tienen nombre de comunas: el ayllu de Talagante, el ayllu de Quilicura, de Vitacura, etcétera. Te fijas, hay nombres que se empiezan un poco a repetir. Esa es la formación del Valle de Santiago, que está dividido, así como hoy está dividido en comunas. En aquella época, cuando llega Pedro de Valdivia, está dividido en ayllus, que son, como te digo, como grupos territoriales del tamaño de una comuna, pero grupos familiares, ¿ya? Entonces, Pedro Valdivia llega con el primer lote de conquistadores, con la primera camada de conquistadores, y entre medio de esos conquistadores viene un tipo que se llama Bartolomeo Blumenthal, ¿ya? O lo que vendría a ser como hoy en día el ministro Blumel, como por ahí viene un poco el El apellido. apellido. Claro, pero este tipo era de origen alemán, de origen eh, europeos, españoles, pero de esta rama española que tiene mucha ligación con el centro de Europa, ¿ya? Entonces, en ese contexto, este tipo, que era carpintero, lo mandan a buscar madera, y ahí es donde llega y toma contacto con el ayllu de Talacanta, ¿ya? Y él, en este caso, como esta familia era descendiente incaica, de la realeza incaica, se encariñan con este español, lo adoptan, y finalmente este Bartolomé Blumenthal se casa con una de las nietas, con uno de los descendientes de este cacique. Para que nos hagamos la idea, para hacerlo más sencillo, cuando viene este enlace, cuando viene este matrimonio, este Bartolomé cambia su nombre y lo castellaniza y lo coloca como Flores, ¿ya? Entonces,
él se casa con una de las nietas, entonces esta nieta cuando se casa se transforma al cristianismo y abandona su nombre indígena y adopta el nombre de Elvira de Talagante, la que vendría a ser la bisabuela, de este caso, de la Quintrala, ¿ya? Bueno, esta familia tiene obviamente de Flores bueno, finalmente termina adoptando el apellido del marido, entonces Elvira Flores, tienen una descendencia y tienen una hija, y esta hija se llama Águeda Flores. Ahí tenemos un poco la descendencia para poder llegar allá a entender este embrollo de parentesco de la Quintrala. Por su lado familiar, como te digo, aparece Águeda Flores, que se casa con Pedro Listerger de Wittenberg. Y este caballero, Pedro Listerger, es un tipo que llega cuando muere Pedro Valdivia, lo cambia el gobernador, y llega el gobernador García Hurtado de Mendoza, y Pedro Listerger viene con García Hurtado de Mendoza, ¿vale? Así como en la segunda camada de españoles que llegan a Chile. Primero Pedro Valdivia, después García Hurtado de Mendoza, y este Pedro Listerger se casa con Águeda Flores, en este caso la abuela de la Quintrala. Y aquí se juntan estas herencias familiares y finalmente Águeda Flores, que era una indígena muy importante y también una vecina muy importante, le hereda y le pasa en dote a Pedro Liesberger por este matrimonio terrenos increíbles, o sea, terrenos grandísimos que están en Talagante, la zona cordillerana de Rancagua y un sector en La Ligua, cerca de el lugar de La Ligua, donde este Pedro Liesberger instala las primeras plantaciones de caña de azúcar. ¿Ya? Para que nos hagamos un poco la idea. Bueno, de este enlace entre Águeda Flores y Pedro Liesberger nace Catalina Liesberger y Flores, que en este caso es la mamá de la Quintrala. ¿Ya? Ella es la que se casa con Gonzalo Los Ríos y tienen como hija a la famosa Catalina Los Ríos y Liesberger. Águeda Flores, es muy interesante el mencionarlo porque una de las primeras acusaciones que nosotros vamos a tener, mira, aquí este gráfico es muy, muy interesante porque nos permite entender un poco los orígenes de esta Quintrala, que para que se hagan la idea, ella nació en 1604, o sea, aproximadamente unos 60 años después de la llegada del español a Chile. Y él, como te digo, ella tiene una sangre alemana por el lado familiar materno, indígena, y que finalmente, y española por el lado, como te digo, del papá. Bueno, como te contaba, Águeda Flores, la abuela, va a ser una de las primeras mujeres en Chile que va a ser sindicada como practicante de la hechicería, ¿ya? Pero ella, como buena descendiente de indígena, y de la panaca prácticamente real, o sea, era descendiente de indígenas que estaban directamente ligadas al Inca, en el Cusco, o sea, era la familia real, era una rama de la familia real cusqueña la que se encontraba ahí en Talagante. Por lo tanto, ella tiene conocimiento muy acabado de las prácticas, obviamente, de prácticas no de hechicería, pero sí las prácticas de los pueblos originarios, ¿ya? Las explicaciones sobrenaturales desde el punto de vista desde los pueblos originarios. Estamos en una época que si viene una plaga o viene un terremoto, tú no decís que son las placas tectónicas, es una cuestión que lo sabemos hoy en día. En esa época todo se le asignaba una respuesta sobrenatural, ¿ya? Entonces, por eso una de las primeras personas que es acusada por los obispos de la época es en este caso la abuela y la tía de la Quintrala. O sea, ya viene un poco marcado por esta influencia. Claro. Ahora, la Quintrala fue educada y criada por su abuela, ¿ya? Por Águeda Flores. Sí. Por lo tanto, hay una impronta interesantísima, una transmisión de conocimiento indígena muy, muy potente a esta mujer. Y como tenía una ascendencia alemana, ahí aparecen sus características físicas, ¿ya? Un poco la descripción que nosotros tenemos hoy en día de la Quintrala, que habla de una mujer pelirroja, ¿ya? Una mujer alta para la época, de cabello rojo y de ojos verdes muy profundos. Es como que por la rama alemana obtuvo esas características físicas, ¿ya? Por lo tanto, el obispo Salcedo, que escribe sobre la Quintrala, que es una de las primeras personas que solicita la intervención del Santo Oficio, de la Inquisición, para que investigara los crímenes de la Quintrala, él la describe como una mujer tan hermosa que obviamente atraía las miradas de los hombres y los seducía. Entonces la planteaba como un peligro, ¿ya? Ahí tenemos por lo menos, como te digo, este primer atisbo de historia familiar que nos empieza a explicar un poco el carácter de esta mujer colonial.
Mira, No sé si vamos bien sí, hasta ahí, sí, ¿no? te quería hacer un comentario, Ujú, porque también se habla mucho y dentro de la historia se menciona mucho a su nana, que por ahí ujú, pudiera haber venido también, o no sé si se desconoce este otro ancestro, digamos, pero sí se habla ujú. mucho de su nana, que fue como una influencia muy grande para lo que ella hacía, digamos, y por lo que ella fue en su momento denunciada también. Ujú. Sí, lo que pasa es que nosotros cuando sabemos de la Quintrala, y cuando digo sabemos de la Quintrala, yo lo digo desde precisamente de esta caricatura que hace Raquel Argandoña en la teleserie, que es como la imagen más potente que el chileno tiene de la Quintrala, ¿ya? Más encima con una mujer que le hace bastantes honores al nombre y al personaje. Entonces, lo que nosotros conocemos lo conocemos por la versión de Benjamín Vicuña Maquena, quien es la Claro, primera persona que escribe un poco de la Quintala, y Benjamín Vicuña Maquena no tiene acceso total a la información, y por lo tanto, este personaje que él identificó como la nana, efectivamente era la abuela, y los indígenas o el séquito de servicio que esta mujer, Agueda Flores, que te explicaba, tenía en aquellos tiempos. Como te digo, Águeda Flores fue acusada de practicar hechicería, que era prácticamente una bruja, y que lo hacía en conjunto con otros indígenas. Nosotros hoy en día, ya con una mirada más de proporcional a lo que realmente era, nosotros entendemos que lo más probable es que la abuela Águeda Flores haya tenido prácticas ancestrales indígenas, o que se estuviera relacionando con lo que era para ellos sus orígenes. Y eso, obviamente, a los ojos de la iglesia, a los ojos del español que llega, eso es una hechicería. ¿Ya? claro, claro. Para que lo hagamos un poco claro. No lo ven como estas, como te digo, como nosotros lo vemos hoy en día como prácticas ancestrales, sino que lo ven como hechicería. Entonces, su abuela y los indígenas o las mujeres indígenas que acompañan a su abuela son las que la empiezan a introducir precisamente en estas acciones. Y te lo comento con una cuestión muy pequeña, porque según la descripción de la época, según lo que se cuenta y según los archivos que se han logrado conocer del Santo Oficio, cuando se hacen las acusaciones contra la abuela, se le acusa de que ella se pierde en los terrenos de Talagante, en algún lugar, a donde va con estos indígenas a generar estas prácticas. ¿Ya? Entonces, ahí viene esta acusación de hechicería. Y si yo te estoy comentando que Catalina Los Ríos, su nieta, es criada por ella, lo más probable es que la Quintrala haya empezado a participar de ceremonias indígenas, de rituales indígenas, y fuertemente cargados a la concepción de la hechicería. O sea, esto que en su momento partió, como te digo, como prácticas ancestrales de los pueblos originarios, mutan durante la colonia y se transforman en prácticas de hechicería. Entonces ella tiene que haber tenido contacto con ese mundo y tiene que haber conocido precisamente o participado de alguna actividad que le recordara en sus orígenes mestizos. Y bueno, y la zona de Talagante siempre se ha identificado también por ese tipo de rituales, digamos. Siempre ha estado relacionado, hasta, no sé si hoy, pero sí durante mucho tiempo estuvo muy vinculado a ese tipo de ceremonias y ritos, digamos, ancestrales. Sí, eso es porque en el sector de Talagante y muy cercano en Talagante, San Bernardo, en la zona sur de Santiago, es donde se estableció un pucará, que después Mm, ahora sabemos que es una huaca. Entonces, hay distintos tipos de elementos que nos refuerzan la idea de este Santiago incaico. Y en ese sector de Talagante se han encontrado tumbas, está, como te decía, la huaca del Cerro Chena, y también otros pequeños como lugares donde se identifica que hay, en este caso, construcciones de origen incaico. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esa zona. Pasa lo mismo aquí a nivel regional y bueno, ahora en este rato Roy nos está mostrando lo que es la cueva de la Quintrala. Es una ujú, cueva que está en los Vilos, ¿ya? Al interior de los Vilos, a la cordillera, nos vamos a encontrar con Illapel y Salamanca, ¿ya? Y Salamanca también ha sido identificado mm, como un sector de brujos, ¿ya? exacto. Y es porque en donde se conoce hoy en día la raja de Manquehua, Ujú. esos lugares, para que nos hagamos la idea, son lugares que funcionan como universidades, ¿ya? ¿A qué me refiero? Eh, 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 como habían distintos grupos indígenas a lo largo de todo Chile, habían lugares donde llegaban a formarse en artes chamánicas.
y se estima que la Raja Manquehue en el sector de Salamanca era como una universidad, o sea, un lugar donde iban los indígenas de tanto del norte como del sur a formarse en las prácticas. ¿Ya? Eso previo a la llegada del español. Pero nos ayuda un poco a entender cómo los indígenas, anterior a la llegada del español, se iban relacionando y generaban estos lugares donde eran lugares de aprendizaje. Bueno, como te decía, en esa época los fenómenos se explicaban desde la perspectiva de lo sobrenatural. ¿Ya? Entonces, en ese contexto es donde la Quintrala empieza a ejercer su carácter, a formar su carácter, de una familia que es terrateniente, que tiene muchas lucas, mucho dinero de la época, pero también que tiene una fuerte impronta del mundo indígena, y afortunadamente la Quintrala no lo reniega, no reniega de sus orígenes, de su condición indígena. Es más, asume prácticamente que desde su condición de indígena o de mestiza, ella tiene ciertos derechos y tiene ciertas características que la hacen especial al mundo del español. ¿Ya? Por contraparte, nosotros nos quedamos como historia, esto es un análisis, con la Inés de Suárez. La mamá de Chile es la Inés de Suárez, ¿no? Claro, claro. Porque Inés de Suárez representa un poco más las características que nosotros tratamos de perfilar. En cambio, esta Quintrala se nos difude, se nos va por otro camino, un camino más donde ella es protagonista. No es una segunda, como en el caso de esta Inés de Suárez, que es la pareja, la concubina de Pedro Valdivia. Estamos teniendo aquí a una mujer que es poderosa. Y eso es muy importante, porque si hay algo que el hombre le tiene miedo en la colonia, es a las mujeres con poder, hasta el día de hoy. ¿Ya? Y de hecho no tiene ningún eslogan ni feminista ni machista, pero asusta a la sociedad, a la cultura de la época y a la sociedad de la época colonial, una mujer que no le tiene que rendir cuentas a ningún hombre. ¿Ya? Y ahí viene también una de las frases, creo que la única frase que nosotros Sí. tenemos hasta el día de hoy de la Quintrala, que es cuando expulsa al Cristo de Mayo de su casa, con la frase: aquí no quiero que ningún hombre me coloque mala cara. Entonces como te digo, hay una fijación puntual de la Quintrala en este caso, con los hombres, ¿ya? Bueno, ahí Sí. estamos Te, viendo te iba a imágenes hacer de... sí, te iba a hacer un alcance. Tú mencionaste a Vicuña Maquena, Ujú, eh, porque se dice que la Quintrala, previo al libro ujú. de Maquena, no era parte de la historia de Chile. O sea, la No, historia de ella se conoce a partir de ese libro, digamos. claro. Sí, porque Benjamín Vicuña Maquena, y esto también es muy importante para entender el mito. Benjamín Vicuña Maquena es un escritor, es un político, participó también en varias acciones importantes y eventos importantes de nuestra región, en la ciudad de La Serena. Pero Benjamín Vicuña Maquena es un tipo que escribe y trata de hacer el contraste, trata de separar la república de la colonia. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? La colonia es la Edad Media de Chile. ¿Te das cuenta? Entonces, el Benjamín Vicuña Maquena, cuando escribe de la Quintrala, trata de mostrar estos elementos oscuros de la colonia, para demostrar que la colonia era un tiempo perdido, y ahora con la República, con este nuevo corriente liberal, estamos realmente floreciendo. ¿Está ahí? Entonces, esa es la intención con la cual Vicuña Maquena escribe su libro. ¿Ya? Y como él viene con esta nueva cama científica, necesita escribir en la base de las fuentes. Entonces, él acude al tribunal a los archivos del Tribunal del Santo Oficio, a los archivos de Santiago, a los archivos del arzobispado, y ahí es donde se encuentra con este personaje. ¿Ya? Entonces, como es la primera mujer en Chile que es sometida al Tribunal del Santo Oficio, y están descritos sus crímenes, se empieza a crear en este caso, o las acusaciones de que se le hicieron, el Tribunal del Santo Oficio le hizo a la Quintrala, él empieza a perfilar esta figura de esta mujer maligna, de esta mujer macabra que torturaba a sus empleados, a su encomienda, ¿ya? Pero como te digo, es porque se trata también de reforzar los aspectos negativos de la época colonial. Entonces, de ahí en adelante se empieza a perfilar el mito de la Quintrala. ¿Ya? Así que el gran culpable en este caso de lo probioso, en este caso, de la mala reputación de la señora Catalina de los Ríos, es precisamente este caballero Benjamín Vicuña Maquena, que intenta, a través de su historia, a través de los archivos, perfilar negativamente a la Quintrala.
claro, y Tengo una pregunta, sí, comentarios de los auditores, amigos. A todo Sí. esto, muy interesante el tema. Mira, aquí María Isabel Zamorano, una auditora y una amiga, me comenta que ella visitó Santa Ana de las Palmas, que se llama La Parcela, de Agueda Flores, abuela de la Ujú. Quintrala. Dice, actualmente es de la abuelita de mis hijos, fíjate. ya, Pasamos parte del verano allá. Es increíble, está todo intacto y de la época. Ah, mira, ya. tiene hasta Mm. una iglesia y ahí se bautizó a los niños, cosas de la vida. Dice. Y, Mira, qué interesante, qué Ujú. y acá hay interesante. una pregunta también de Harry Flynn, dice, buenas noches, ¿en qué comunas de Santiago vivió la Quintrala, aparte de la comuna de San Bernardo? Saludos, excelente programa. Bueno, ahí nos adentramos un poco en lo que son las tierras de la Quintrala, su poderío económico y su condición de terrateniente. La Quintrala tuvo especial predilección por una hacienda que se llamó la Hacienda del Ingenio y que se encontraba en La Ligua, ¿ya? En ese sector, su abuelo, en este caso, Pedro Lisberger, hizo las primeras plantaciones de caña de azúcar y, curiosamente, un detalle, se le llama ingenio porque yo me imagino que más de alguno ha encontrado, por ejemplo, lugares que se llaman el sector del ingenio, parcela del ingenio, hacienda, ya. El ingenio hace referencia a ciertos mecanismos, máquinas, metodologías que se utilizaban para alguna tarea específica. En este caso, había una máquina que ayudaba a procesar la caña del azúcar. Entonces, por eso a esa hacienda se le llamaba hacienda del ingenio, porque existía esta máquina que permitía el procesamiento del azúcar, ¿ya? Y con esa ganancia se compran los terrenos de Longotoma, y que, para que nosotros nos hagamos la idea, son terrenos colindantes con los vilos, ¿ya? Así que ahí tenemos también ese lado regional, esa presencia regional. Y recién Roy mostraba las fotos de la cueva de la Quintrala que se encuentra en los vilos, ¿ya? Y la tradición nos ha contado de que la Quintrala en esa cueva torturaba a sus encomiendas, a sus esclavos, a su personal. Eh, entonces, Raúl, ahí tenemos un poco ¿los de. torturaba o tenía así actividades medias privadas adentro? Porque siempre se hablaba de que la Quintrala tenía como unas predilecciones así por cierto tipo de hombres y tenía unas historias amorosas eh, muy complejas. Ahí tenemos también ¿cómo se llama? Las licencias del señor Vicuña Maquena, pues nosotros no tenemos cómo saber las prácticas sexuales de la señorita Catalina, ¿ya? Pero don Benjamín Vicuña Maquena, obviamente, para tratar de reforzar estos caracteres malignos, le asigna el pecado capital de la lujuria. Mm, Tiene que tener Ya. todos los pecados, para que si tú eres malo y no tenés todos los pecados capitales, no eres tan malo. ¿Sí? claro. Entonces, Esa, entonces esa, se le asigna esa, esa esa es responsabilidad. la construcción de ese carácter, ese personaje que con nosotros conocimos a través de la serie. Es más o menos esa combinación de todo lo malo, eh, Claro. particularmente lo inmoral, lo controvertido. Efectivamente. Ahora, si bien también es cierto, en los archivos del Santo Oficio, los archivos del Arzobispado de Santiago, existen los antecedentes y los nombres de personas que acusaron a la Quintrala de tratar de ser, que la Quintrala trató de matarlos después de consumado el hecho, ¿ya? Ya. Y de hecho, uno de los primeros casos que se investiga de la Quintrala es por la muerte mira, lo tengo anotado por ahí, pero es la muerte de uno de sus amantes, y por el cual después se culpa a una esclava que termina siendo ahorcada en la Plaza de Armas Santiago, Ah, claro. ¿ya? Ahora, ¿por qué no se le cae encima a la Quintala? ¿Por qué no se le prueban los crímenes? Porque la señorita tenía muchas lucas y tenía, como te decía, mucha influencia en la Real Audiencia, que eran los tribunales de la época. Entonces, era difícil echarle el guante a la Quintala, poder culparla, porque, como te digo, movía las influencias. Cosa Raúl, rara, cosa que hoy en día no sucede, ¿eh? Raúl, tengo un comentario sobre eso, una pregunta, comentario. Mira, Ujú, hace unos días atrás estuve viendo la influencia que tenían las mujeres en esa época, sobre todo las mujeres que eran emprendedoras o que tenían... ujú, hay una influencia súper potente, por ejemplo, en la historia del oeste norteamericano de las mujeres que eran emprendedoras. Entonces, ujú, esto de mujer poderosa con dinero y atractivos, obviamente, que influenciaban hasta en la política, no es algo, me imagino, exclusivo de Estados Unidos. Yo creo que debe haber pasado lo mismo con la Quintrala y ha de haber tenido probablemente un montón de contactos a todo nivel, tanto políticos como ujú. de emprendimiento, y de alguna manera influir, digamos, en la sociedad. Claro.
Tal cual, el nivel de influencia, tanto familiar, porque estamos hablando de la hija, o sea, por eso te digo, es no solamente la Quintrala que es la nieta de una de las caciques importantes del linaje incaico, estamos hablando también de una mujer que tiene un linaje alemán, o sea, de los españoles, en este caso, los españoles que, cuando nosotros pensamos en España, en esto, nosotros pensamos en lo que hoy día territorialmente es España. Pero cuando Pedro Valdivia llega, los primeros años de la colonia, era el Sacro Imperio Germánico, ¿ya? Y el emperador del Sacro Imperio Germánico era Carlos V, el rey de España. ¿Te fijas? Ah, Entonces, tan por eso, cuando vienen los alemanes, entre comillas, estos alemanes españoles, llamémosle, estamos hablando de tipos con mucha jineta, con tipos que tienen mucha influencia en las cortes de España, en las con cortes europeas. vinculaciones directas Exactamente, con la vinculaciones, nobleza. claro, Mm, claro. Eh, entonces, a ese nivel nosotros no estamos, entendemos la influencia política o la influencia, los contactos que Catalina tenía. Y como también su abuela le hereda una gran cantidad de terreno, eh, también tenía por dónde sacar lucas también y poder productivo, porque claro. todos los terrenos obviamente eran utilizados, eran sometidos a la producción, se producían frutas, frutos secos, ganado, etcétera. Entonces, como te digo, ella tenía mucho dinero y lo vamos a ver más adelante cuando podamos hacer un pequeño repaso ¿cómo se llama? Del testamento de la Quintana. ¿Ya? Un comentario, Raúl, y leo un par de cosas interesantes. Bueno, primero recordarle a nuestros amigos que se está transmitiendo en televisión abierta HD en el canal América Señal 49.3 de La Serena y Coquimbo, en directo. Una pregunta de Alberto, o un comentario de Alberto, dice, una amiga es descendiente de un esclavo africano de la Quintrala. Ella Ujú. averiguó sus antecedentes y así lo descubrió, fíjate. Interesante eso. Sí, Eh, sí, porque mira, para que nosotros también entendamos el contexto colonial, es muy importante el contextualizar, el entender que no estamos viviendo tiempos actuales. Y tampoco tenemos que medir a esta persona con la caricatura que le hizo la Raquel Argandoña o que le hizo la Claudia Di Girolamo con su respecto. No, no tiene nada que ver. ¿Ya? La época colonial era muy dura y también en la pirámide estaban los españoles, en el segundo escalafón estaban los criollos y más abajo, ya finalmente los mestizos y por el fondo los indígenas y los negros. ¿Ya? Y a pesar de que aquí nosotros no queremos reconocer, aquí hubo una gran influencia de los afrodescendientes desde los primeros años de la colonia. ¿Ya? Entonces, lo que cuenta ahí la persona es muy probable, porque, como te digo, la Quintrala tuvo esclavos negros. ¿Ya? Y muchos españoles tuvieron acá en Chile esclavos negros desde los primeros años de la colonia. ¿Ya? Hay un ¿Mm? comentario, Raúl, cortito, que a lo mejor tú me lo podrías ratificar o me lo puedes complementar, no estoy seguro. Pero en esas épocas todavía no existía una banca organizada, entonces había mucho poder concentrado en los terratenientes y los comerciantes. O sea, el comercio era el poder económico más fuerte, así que no es Ujú. extraño que ellos hayan concentrado un montón de riqueza. Es como uno podría decir una persona como la Quintrala podría haber sido como quien diría una especie de Lusic del día de hoy, perfectamente. Claro, pero no tanto relacionado con el comercio. La fortuna de estos personajes en estos primeros años de la conquista no está medida por el comercio, sino que por la tenencia de las tierras y por el trabajo en los lavaderos de oro. ¿Ya? De Ya, hecho, el primer siglo colonial se le llama el siglo del oro. En 1600 a 1700 se llama el siglo del cebo, porque lo que principalmente producía Chile era la grasa de los animales, ¿ya? Los cueros, y eso se mandaba exclusivamente a Lima, perdón, al Callao. ¿Ya? me dio Eh, risa el siglo del SEO. sí, Eso es nosotros bueno, cuando hablamos de historia, los profesores de historia siempre me entenderán, el primer siglo, cuando llega el español, ¿a qué se dedica económicamente? Al lavadero de oro. Luego, entre ya. 1600 y 1700 es el cebo, o sea, tener chanchos, tener vaca y comerciar con la grasa de estos animales, ¿ya? Usaban esa grasa para iluminar, pero era la grasa de las Eh, lámparas, ¿o no? claro, Entre otras cosas. era no solamente para crear velas, crear jabones y material que se enviaba que se exportaba y cocinar. Pues nosotros hoy día cocinamos con aceite, pero en esos tiempos era manteca de chancho, ¿ya? Ah, Entonces, claro, de ahí se sacaba con eso se freía. Y los cueros.
y principalmente, como digo, se mandaba todo, nosotros existía un monopolio comercial, o sea, nosotros como colonia española solamente podíamos mandarle nuestros productos al Callao, a Lima, Era, éramos ¿ya? productores, pero el comercio estaba en manos de la corona, digamos. O sea, la gente que estaba bajo el alero del Claro, rey, y qué bueno que lo menciona, joven Roy, porque fíjese que para que se haga un poco la idea, gracias a lo de cuando joven. viene la independencia, cuando viene la independencia, nosotros no estábamos tan mal con la corona. Ya, Nosotros, de hecho, los primeros indígenas pelean a favor del rey de España, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esta independencia, entre comillas, lo único que buscan es que yo, que soy criollo, ya no me sirven las reglas de los reyes, po, que me dicen que yo solamente puedo venderle mis productos a Lima. ¿Cachai? claro. Yo me estoy independizando de España no para que todos seamos libres, felices y nos eduquemos, no, yo me estoy librando de España para eliminar el monopolio comercial de España y yo poder empezar a venderle a cualquier parte del mundo. Eso no es no tiene relación directa con lo que te estaba comentando, que Ujú. hay un poder importante en el comercio, porque ahí tú en el fondo arbitrabas mejor tus ganancias, pues, o sea, podías determinar a quién le vendía y cómo. Entonces, Claro, esa era una de las razones por las que la independencia la veían como un camino importante, tener acceso a ese control. claro, claro. Porque el poder político es de los españoles llegan a Chile y ellos mandan, pero el poder Claro. político, los dueños de Chile, y coloco los ¿Ya? dueños de Chile, son la aristocracia de la época, aristocracia terrateniente, y son criollos. ¿Cachai? Ah, El español viene a mandarnos a gobernar el cabildo, a gobernar la real audiencia, a hacer política. Pero aquí claro. nosotros hacemos el comercio. Entonces, cuando yo quiero comerciar, necesito eliminar a los reyes. No me sirven las reyes monopólicas de España para poder ganar más lucas. Entonces, por Em, eso el motivo de la independencia. No hay un em, motivo tan loable como nosotros pensamos. siempre hay una segunda, o sea, profundidad, digamos, información adicional qué bueno conversar sobre esto, porque las historias se repiten y me da la impresión que cada ciclo de la historia en donde hay un cambio en el eje del poder económico, por ejemplo, si antes era la tierra, después era el comercio, después la industrialización, Ujú. eh, que cada vez que se producen esos cambios, hay una disputa por tener control de esa nueva tecnología o de esa nueva posibilidad. Me imagino que Claro. esto ha influenciado de alguna manera la historia chilena. Me imagino que también ha pasado, podríamos hablarlo en otro episodio. Nos estamos desviando, pero quería darle contexto para entender, Sí. para que la gente entienda que no era una sociedad igual que la que tenemos hoy día. Adelante, No, Cristian. Sí, no, quería volver acá atrás y para que nos puedas contar en qué momento y cómo nace la relación, esta relación entre la Quintrala y el que hoy día se conoce como el Cristo de Mayo. mira, buena pregunta, porque esta es, como te digo, la historia es paralela. El Cristo de Mayo es cuando llegan los agustinos, y vamos a volver de nuevo atrás, cuando Chile llega el español, y el español no viene con sacerdotes, viene con capellanes, o sea, como militares que cumplen la función medio entre ser militar y ser curita, ¿ya? Y hace los oficios religiosos, etc. Posteriormente, cuando ya se instalan en Santiago, vienen las órdenes religiosas. Y una de las órdenes es la de los agustinos, que se da cuenta de que ellos empiezan a construir su iglesia, eran vecinos de la Quintrala. Ojo, donde se encuentra hoy día la iglesia de San Agustín en Santiago, al lado se encuentra lo que conocemos como Galería Imperio. No nos auspicia, pero lo nombramos igual. ¿Ya? Galería Imperio en Santiago. ¿Ya? Galería Imperio está montada o se construyó sobre la propiedad de la Quintrala, sobre lo que era su casa. ¿Ya? Entonces, para que nos hagamos de cuenta de que a la vereda al frente estaba la casa de la Quintrala y a la otra vereda estaba el convento de San Agustín. Y hay un sacerdote, un fraile agustino, que se llama Pedro de Figueroa, que es el tallador de este Cristo. ¿Ya? Porque se da cuenta de que aquí en Lima hay muchas imágenes, pero aquí en Sí. Chile hay muy pocas imágenes, no existen las imágenes. Entonces, él le pide, trabaja con algunos artesanos, le dan el cuerpo y él es el encargado de finalizar los detalles y por eso nosotros tenemos esta figura que no tiene una característica tan cusqueña ni tampoco es tan dulce como son los Cristos, porque el Cristo siempre tiene una mirada mucho más noble, mucho más dolorosa por estar en la cruz. En cambio, este Cristo tiene una mirada mucho más adusta,
es mucho más rudo en su mirada, como que tiene una mirada como juzgando, ¿ya? Entonces, este sacerdote, Fray Pedro de Figueroa, es el encargado de tallar esto y se instala en el convento de los agustinos, ¿ya? Eh, y ahí se le llamó el Señor de la Agonía, porque de hecho está agonizando en la cruz. Posteriormente al terremoto, hay un terremoto que es el mega terremoto de Santiago, así como nosotros hablamos del terremoto de Valdivia, del 1960, en 1647, el 13 de mayo de 1647, fue un terremoto que duró prácticamente 10 minutos, ¿ya? Está documentado como uno de los movimientos telúricos más fuertes de la historia, como documento por la duración y por los daños que este terremoto deja, ¿ya? Y los geólogos hoy en día explican que en ese terremoto, el del 13 de mayo de 1647, fue una de las últimas rupturas de lo que nosotros conocemos como la falla de San Ramón, ¿ya? En Santiago. Entonces, por eso el terremoto fue tan fuerte, ¿ya? 8.5 se dice, no sé si... Claro, es difícil saber la magnitud hoy en día, pero Por la por la destrucción. duración y por la destrucción, porque los testimonios de la época, y ahí pasamos a otro obispo, que es el obispo Gaspar de Villarroel. Mira, ahí tenemos una imagen donde el obispo Gaspar Villarroel también era agustino, ojo, coincidió con que era de la misma orden. Cuando viene el terremoto se da cuenta que la única pared que quedó en pie fue la pared donde se encontraba el Cristo de la Agonía. Entonces, la población de Santiago se vuelca finalmente en este Cristo que es como la única imagen o lo único que queda en pie en la ciudad. Entonces viene todo un mito relacionado con esta imagen, y a partir de ese instante se empieza a hacer una procesión todos los 13 de mayo para pedir obviamente la protección de Santiago de los terremotos, o sea, que no vuelva a haber otro terremoto igual. Y como raya para la suma, esto como las cosas de nuestra historia. Las únicas veces que no se celebró, al año siguiente hubo terremoto. O sea, en el año 84 no se celebró la fiesta de la procesión del Cristo de Mayo, ojo, ¿ya? Por las protestas contra el gobierno de Pinochet, y por eso se suspendió la procesión del Cristo de Mayo, y al año siguiente viene el terremoto del 85. Claro. ¿Ya? Y el otro año que no fue en 1959. Al año siguiente, el terremoto de Valdivia, ¿ya? Y este año tampoco hubo. Y no quiero ni saber qué va a pasar el próximo año, ¿cachai? Porque así como va la cosa, quizás que vaya a pasar el próximo año, pero este año tampoco hubo por la pandemia y por el COVID-19 no hubo procesión del Cristo de Mayo, ¿ya? Pero, como te digo, el origen de este Cristo está en un sacerdote agustino que lo talla cuando recién llegan los agustinos, y casi 30 años después de su tallaje, de que se construye, viene el terremoto. Y esta imagen queda en pie, y la Quintrala, ahí viene la parte de la leyenda. Hay que empezar siempre digo, tratar de limpiar un poco el polvo para cachar qué es lo que es el mito y qué es lo que es cierto. La Quintrala se ofrece a recibirlo en su casa, ¿ya? Porque obviamente el convento se había caído a pedazos, entonces estaba todo destruido, y ella se ofrece a recibir este Cristo en su casa. Y cuenta, y ahí viene de nuevo la leyenda de Vicuña Maquena, que dice que cuando ella se encuentra azotando, maltratando a uno de sus encomendados, de sus indígenas, de sus esclavos, sus sirvientes, ella nota la mirada del Cristo que la está mirando, y como este Cristo es un Cristo de mirada tan dura, ella lo exige y le manda a su sirvienta que lo tiren a la calle, sobre texto de esta frase tan conocida de ella, que es: yo no aguanto que ningún hombre me coloque mala cara en mi casa. Más o menos así serían las palabras, ¿ya? Pero para que nos hagamos la idea. Y finalmente lo tira hacia afuera, y los agustinos lo recogen y lo reinstalan en la iglesia hasta donde ha estado hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, eso es un poco para que nos hagamos la idea de cuándo se cruza el Cristo de Mayo con la historia de la Quintrala, ¿ya? Sí, ahora hay un tema que tiene que ver con que, y quizás tú lo mencionaste también, cuando ella, bueno, pues quizás me estoy adelantando un poco pero el tema de que su propiedad estuviera muy cercana también a esta iglesia, que está en el mismo lugar hoy,
Hay que recordar de que esto no ha cambiado mucho, salvo lo que tú decías de la casa, donde estaba la casa de la Quintala, que hoy día es el centro, digamos, de una calle Centro de muy Santiago. importante de Santiago. Pero eh, cuando ella fallece, también ella, no sé si en su testamento, Ujú. ella pide que se le hagan una cantidad de misas. No sé si me estoy adelantando, pero eso es parte, digamos, por lo cual ella de alguna forma da cuenta de que era muy católica, o ella se convierte, se hace católica después de todo esto que le pasa, digamos. Mira, qué buena, muy buena pregunta. Mira, yo soy de la teoría a pensar, en el testamento de la Quintana no hay ninguna referencia a los juicios que se le sometieron. ¿Ya? No, no hay ninguna muestra o ninguna, por así decirlo, no hay ninguna línea, ningún párrafo que ella diga estoy arrepentida por mis crímenes. Entonces ella en su testamento no los reconoce, ¿ya? Y por lo tanto también me puede dar a entender a mí que quizás ella no se sentía o efectivamente no era culpable de los crímenes que se le imputaban. Las sociedades de la época, y esto es muy importante, porque esto tiene que ver con religiosidad popular de la época, existían las órdenes terceras, y existen hasta el día de hoy las órdenes terceras. Se supone que las órdenes religiosas tienen, por ejemplo, los franciscanos, los agustinos, los mercedarios, tienen la primera orden que son los frailes, ¿ya? Los tipos que están, los sacerdotes. Luego vienen las religiosas, la segunda orden, y la tercera orden son los laicos, ¿ya? Y la Quintrala era una terciaria, en este caso, una laica de la orden de San Agustín, ¿ya? Por eso cuando ella muere, ella no se le colocó ella no es enterrada con su traje más bonito, ella no es enterrada con su traje más fino, ella es enterrada con el hábito de la orden de San Agustín. Y es muy común, la mayoría de las personas de la época no eran enterradas con sus ropas cotidianas, sino que cuando morían eran enterradas con los hábitos de las órdenes religiosas donde ellos tenían por así decirlo, su sucursal. Mira, la gente no era enterrada en los cementerios, no existía el cementerio, te enterraban dentro Claro, de las iglesias. exacto. Entonces, como a ti te iban a enterrar dentro de una iglesia, tenés que pagar exactamente como tú hoy en día pagáis el nicho de algún familiar o tienes que pagar en los derechos de sepultura. Esos derechos de sepultura se pagaban también en la iglesia donde tú eras devoto. En mi caso personal, como profesor Raúl Campos, lo más probable es que como yo siempre he sido muy seguidor de la Virgen de la Merced, muy devoto, a mí me diría, yo cuando me muera me van a enterrar con el hábito de la Merced, por ponerte un ejemplo. A la Quintana le pasó eso, y en su testamento dice clarito que cuando llega no sé, pues el tipo encargado de cerciorarse de la muerte, el notario que tiene el testamento, él le escribe, la encuentro amortajada con el hábito de San Agustín, ¿ya? Entonces ella está lista para ser enterrada, pero ya le pusieron el hábito agustino. ¿Y esto por qué? Porque la gente tenía temor al juicio final. Y se supone que con el juicio final tú resucitas a los muertos, po. Entonces tú resucitas no con tu ropa humana, sino que con esta ropa, por decir, con las ropas del santo con el cual tú te identificaste en vida. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. O sea, si algún día resucitan los muertos que están enterrados en la iglesia de la Merced de La Serena, la mayoría van a tener que salir con sus hábitos, con los hábitos de la orden mercedaria, ¿ya? Para que nos hagamos la idea. Ahí tenemos la iglesia de San Agustín, ¿ya? Se encuentra, como tal decías tú, en el mismo lugar de siempre, o sea, de que ha estado históricamente, entre las calles Estado con Agustinas, ¿ya? Exacto. En esa manzana se encuentra el claustro y todavía los agustinos tienen ahí su casa provincial, o sea, es el lugar más importante de agustinos en Chile. Y al lado, prácticamente en la foto en blanco y negro que tenemos ahí, donde Sí. está estacionado el auto, donde vemos que esas personas están cruzando, en ese lugar se encontraba la casa de la Quintana. Sí, ¿Ya? te quiero hacer un comentario con respecto a que, claro, se dice que ella la sepultan dentro de esta iglesia, Ujú. pero según lo que yo he investigado, he tenido la oportunidad de ir 2 veces al estado en esa iglesia, digamos, Ujú. y por lo que tengo entendido, no existe un lugar donde se dice acá están los restos de la Quintana o de Catalina de los Ríos de Ulisperger, sino que se desconoce el lugar de la iglesia donde está sepultada. No sé si eso es así o tú tienes algún otro antecedente.
Sí, no, es efectivo porque cuando tú te entierras dentro de las iglesias en el periodo colonial y más en el periodo en el que vive la Quintrala y fallece, la iglesia tenía otro tamaño muy distinto a la que tiene hoy en día. El diseño tiene que ser muy distinto, ¿ya? Pensemos que en la Catedral de La Serena hay por lo menos 4 iglesias construidas por 4 o 5 modelos de iglesia construidas en ese lugar. A San Agustín le tiene que haber pasado lo mismo. Piensa que la primera iglesia de San Agustín se cayó con el terremoto de Claro. 1647. Entonces, se le hicieron modificaciones, se fue agrandando la iglesia y por lo tanto se pierde el lugar exacto donde es enterrada esta persona. Y a la larga, no importa. No importa dónde estés enterrado, siempre y cuando sea en el interior de los muros de la De iglesia. la iglesia. Lo mismo pasa con Francisco de Aguirre. Nosotros siempre hablamos que Francisco de Aguirre está enterrado en la Catedral de La Serena y le pasó exactamente lo mismo, que por ampliación de la iglesia y porque no era necesario marcar el lugar específico, se nos perdió un poco, se perdió la cruz del mapa, por así decirlo, el lugar exacto. A pesar de que el profesor Hernán Cortés Olivares de la Universidad de La Serena postula que Francisco Aguirre está en la iglesia de la Merced de Lima. Ah, mira. ¿Ya? Sí, nosotros hemos repetido constantemente la idea de que Francisco Aguirre está en la Catedral de La Serena, pero según el testamento de Francisco Aguirre, él solicitó ser enterrado en la Merced de Lima. Así Mira. que posiblemente Francisco Aguirre está enterrado allá. ¿Mm? Ahora, otro comentario que te quería hacer con respecto al lugar donde está, donde estaba la casa de la Quintrala. Hay muchos investigadores de lo paranormal que también han estado en ese lugar. Incluso se dice que hay un Ujú. sótano en ese lugar donde se han, con diferentes equipos que utilizan los investigadores de lo paranormal, han detectado algún tipo de energías o presencias vinculadas quizás a la Quintala. Y se dice que ese subterráneo de alguna forma tiene una connotación una carga, digamos, bastante negativa, y se dice que era ahí donde la Quintala quizás eh, eh, provocaba, Tortura. digamos, o torturaba a su inquilino. Ujú. Mira, hay que recordar un detalle, ¿eh? Las ciudades tienden a subir sus niveles de piso. ¿Y a qué me refiero con esto? Que con el paso del tiempo, la ciudad empieza a subir. La iglesia de la Merced de la Serena, para los que son serenenses, es la única iglesia donde tú cuando entras tú desciendes 3 escalones, porque esa es la iglesia que tiene menos modificaciones de la ciudad de La Serena. Por lo tanto, está al nivel de piso de 1700. ¿Ya? Entonces, lo que hoy en día la gente identifica como un subterráneo, lo más probable es que haya sido el primer piso de la casa de la Quintrala. ¿Ya? Eso es súper interesante como para que lo sepamos. Y tal como dices tú, hay investigadores de lo paranormal que se han acercado a ese lugar y han tratado de obtener algún tipo de Registro. vestigio, de registro. Pero también es súper importante porque recordemos que dentro de la cultura popular, la invocación a la Quintrala es tradicional. O sea, ¿y a qué me refiero con eso? No Sí, hay claro. juego de cabros chicos, de niños, quizás con la Ouija, no me animo a especular más, pero siempre la presencia que uno siempre trata de invocar es la presencia de la Quintrala. Por eso está tan clavada en nuestra cultura popular. Por esta necesidad que el chileno ha tenido de conectarse con esta mujer, porque de hecho tú no conoces y no existe otro tipo más malo o otra figura más mala en la antigüedad chilena, más mala que la Quintrala. Claro, claro. ¿Ya? No hay otro personaje en nuestra historia que sea tan malo como la Quintrala. ¿Ya? Entonces, por eso yo creo que se busca el poder tomar contacto con la Quintrala. Y yo también he visto, creo que en YouTube, si ustedes lo revisan y lo buscan, posiblemente encuentren Sí, claro. algún video de estos matinales que en algún momento han tratado de lograr captar alguna psicofonía o alguna una señal en estos lugares. Eh, Claro. yo soy un poco discrepo también porque si tú eres una persona que se dedica a torturar a tus empleados, no lo vas a hacer en el lugar, en la ciudad, ¿ya? Por eso se decía que los principales delitos cometidos por la Quintala los había hecho en la hacienda de la Ligua, ¿ya? Y el obispo Salcedo, cuando la Quintala tiene 30 años recién,
pide al Santo Oficio que se pronuncie y que venga a investigar los crímenes de la Quintrala, pero son los crímenes cometidos en la Ligua. ¿Ya? Pues, ojo, Y, y el, muy, el- muy, muy interesante. y en el caso del asesinato del padre, eso se comprueba en alguno de estos escritos o queda siempre ahí como un misterio, digamos. Sí, siempre queda como un misterio porque la persona que acusa a la Quintrala es la tía, la hermana del papá, ¿ya? La que empieza a acusar de que ella prácticamente aceleraron el proceso de un moribundo. Es como prácticamente, podría entenderse como una práctica de eutanasia en ese momento, porque el padre Gonzalo de los Ríos se encontraba agónico cuando ella le da de comer un pollo envenenado y que cuando se come el pollo él fallece. O Pero sea, como te podría digo, son ser la acusaciones. primera parricida de la historia de Chile. Claro, claro, la Quintala podría ser en este caso la primera parricida de nuestra historia, ¿ya? Pero con sus influencias, con su dinero, no logró nunca que ni Nadie le la, probara. la- la audiencia ni el Santo Oficio pudiese pronunciarse con estos crímenes. Y de hecho, el Santo Oficio mandó a un investigador que se llamó Francisco Millán, que fue el encargado del Tribunal del Santo Oficio, de investigar a la Quintala, recién cuando la Quintala tenía 60 años. O sea, 30 años después de que el obispo Salcedo solicitó formalmente que la investigaran, ¿ya? Y como te digo, en los crímenes finalmente ella se encontraba culpable, pero culpable cuando ya estaba muerta. Claro, claro. El informe final de los crímenes de la Quintala sale a la luz cuando la Quintala ya está muerta. Entonces ahí se declara que efectivamente ella era culpable. Por eso Benjamín Vicuña Maquena se ampara en esos documentos. Por eso crea este perfil tan malévolo, porque la sentencia final fue culpable. Qué es lo que dice él con respecto a los ritos que hacía la Quintrala? Perdón, ¿los qué? Los ritos, ¿qué tipo de ritos, qué tipo de ceremonias hacía ella? No, Vicuña Maquena no hace alguna descripción de esos ritos, sino que él comenta de que entre ¿cómo se llama? Las causas o las acusaciones que se le hacían, estaba en la práctica de la hechicería. Uh-huh. Y también lo hacían con, es que como esta muchacha era tan atractiva, también la adjudicaban de que ella hechizaba a sus amantes, a sus pretendientes. ¿Ya? ¿Te acuerdas recién que te comentaba de este Cristo que había sido tallado por Sí. Pedro Figueroa? Bueno, la historia ha indicado que Pedro Figueroa, este sacerdote que le llevaba 20 años a la Catalina, era el verdadero amor platónico de ella. Y que incesantemente hizo intentos por seducir al fraile Pedro de Figueroa, ¿ya? Pero también, como te digo, empiezan a aparecer muchos tipos, muchas personas que en algún momento tuvieron algún encuentro con la Quintrala y salvaron jabonados. Hablan de tipos que les cercenaron, que la Quintrala en el momento le trataron de cortar la oreja, el tipo arrancando, la Quintrala le corta una oreja. Entonces son nombres que son nombres reales y gente que testifica en contra de la Quintrala, ¿no? No, Entonces, sí, sí, es muy interesante. Nos quedan pocos minutos, pero quiero antes de que vayamos terminando, Roy, no sé si hay algún otro comentario que podamos destacar, saludar a algunos de nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están viendo también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, pero también a través del canal 49.3 de América TV, aquí en La Serena y Coquimbo en directo a través de su canal HD. Sí, bueno, quería recordar justamente que estábamos saliendo también en vivo, en directo, digamos, a través de la señal 49.3, Canal América, y miles de personas. Yo quería pedirle también a los auditores que compartan esta transmisión, que compartan este programa y que nos manden sus opiniones y también si tienen alguna sugerencia de temas. Sería súper interesante ver qué otros temas podríamos tocar con Raúl, Exacto, porque ha sí. sido extraordinariamente interesante esta conversación. Sí, muy, muy interesante. También saludamos a Luis Malegrán, que también nos está escuchando desde acá y nos está viendo aquí de la Serena. Saludar a quienes hacen posible también, quienes nos apoyan para poder salir con esta transmisión. Nuestro amigo Henry Sandón, que es el encargado de hacer las gráficas que ustedes ven. Esas gráficas no son creaciones nuestras, sino que son gracias a Henry Sandón de Embrión Diseño, también a
Alcalí, perdón, el Centro Comunitario Cuatro Es Esquinas. Alcalay, Alcalay, sí. la en inglés, sí. Sí, lo que pasa es que el Centro Comunitario de Cuatro Esquinas también, y Mi Supertazón y Telconor, y por supuesto RCB, Gestión Patrimonial. Antes de que nos vayamos, Raúl, quería preguntarte también con respecto a hay un taller que estás organizando. Me gustaría que nos contaras eh, cómo va eso, para cuándo está programado, para que nuestros amigos que nos están viendo puedan también participar, porque a mí me pareció muy interesante este taller que tú estás organizando, y que sin duda en este tiempo va a ser súper interesante para los niños, para los estudiantes y para cualquier persona que quiera comenzar a coleccionar. Cuéntanos un poco de eso y para cuándo está programado. Mira, gracias por la pregunta, pero no me imaginé que me ibas a preguntar el tema del taller, ¿ah? Pero estoy realizando un taller que se llama ¿Cómo aprender a coleccionar? Prácticamente, y las tres cosas más comunes que la gente colecciona, que son las monedas, los billetes y las estampillas, ¿ya? En este caso la numismática y las filatelias. Eh, y afortunadamente tuve una mediana convocatoria y hicimos los talleres esta semana. Eh, Vamos a volver a hacer una segunda convocatoria para la primera semana de julio. ¿Ya? Perfecto. Sí, vamos a volver a hacer una segunda convocatoria para que las personas que quieran iniciar una colección, por ejemplo, el Roy quizás tiene en su casa algún billete viejo, alguna monedita vieja, y con eso empezar a partir una colección, ¿ya? En la página web de planserena.cl, que es una página en la que trabajo, estamos dando la información para que las personas a partir de la primera semana de julio puedan inscribirse en este taller para aprender a coleccionar. Les mandamos material. O sea, si joven Roy, como decía, se dedica a juntar monedas, nos vamos a comunicar con él y le vamos a mandar las monedas que le faltan, ¿ya? Hay un pequeño... Últimamente estamos juntando más monedas que antes, ¿eh? Estamos poniendo más atención a las monedas. Bueno, hay otros que juntan cheques, depósitos, y otros, pero en este caso, como te decía yo, estamos haciendo un taller que al final, para el último día, nosotros mandamos un set de material coleccionable. O sea, si la persona junta estampillas, les mandamos un set con unas estampillas. Si la persona junta monedas, le mandamos algunas monedas chilenas, principalmente pesos de plata, ya que son los pesos característicos. Eh, bueno, con ese material hacemos el taller, la gente analiza, porque lo que aprende en el taller lo analiza con el material que le mandamos el último día. Como te decía, tuvimos una mediana convocatoria, quedamos bien contentos con lo que alcanzamos a hacer y esperamos repetir la experiencia en la primera semana de julio. Así que quien quiera aprender a coleccionar estampillas, billetes o monedas, se puede inscribir en planserena.cl a partir de la primera semana de julio. Sí, vamos a estar recordándole durante nuestros próximos capítulos, nuestras transmisiones que estamos haciendo en nuestras plataformas digitales, a través de La Voz del Norte también, donde pueden encontrar información vinculada con el misterio. Vamos a estar recordando también de este taller para que más personas se puedan sumar y podamos tener también movimiento, porque la gente necesita hacer cosas en este tiempo. Son tiempos difíciles, y qué mejor que dedicarlos a coleccionar. Así que una muy excelente iniciativa. Te quiero agradecer, Raúl, como siempre, por tus conocimientos y por supuesto dejar pendiente, digamos, el tema de nuestros próximos capítulos, los cuales vamos a estar hablando de misterios chilenos. Hay varios misterios que ya lo hemos hablado, ya tenemos acordado varios temas, así que vamos a estar contándoles a través de las redes sociales para que ustedes nos puedan sintonizar en este programa, La Noche del Misterio. Además quería contarles que, no vinculado con el misterio, pero sí con el tema de los cielos. Vamos a tener el martes a las 7 de la tarde, vamos a tener una transmisión especial porque vamos a estar conmemorando el Día Mundial del Asteroide. Vamos a estar con un grupo de cazadores de meteoritos que son de España, de Argentina y de Chile, que vamos a estar hablando sobre este hecho, este Día Mundial del Asteroide que se celebra a raíz justamente de la caída del objeto en Tunguska. Así que vamos a estar, por supuesto, a través de las redes sociales compartiendo
esa información y por supuesto los dejamos invitados para el próximo jueves, nos sintonice a partir de las 21 horas también. Agradecemos a todos los que hacen posible esta transmisión y también, por supuesto, a nuestros amigos de América TV que nos permiten salir directo en su señal de La Serena y Coquimbo en el 49.3. Raúl Campos, Roy, muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves. Y por supuesto, ustedes también en cualquier momento a través de La Voz del Norte y La Noche del Misterio. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo para ti, Cristian, que estén muy bien. Recordar a nuestros amigos que nos sigan, que compartan esta transmisión y obviamente agradecer la audiencia. Hasta pronto. Un abrazo, que estén bien. Que estén bien. Chao.